Yo pagué la educación de mi hermana mientras trabajaba en 2 empleos, solo para que me llamara perdedor en una cena familiar. Se sorprendió cuando dejé de pagar su alquiler y le conté a todos por qué ya no podía mantener su estilo de vida. Cuando mi hermana menor, Lauren, entró en la universidad de sus sueños, todos en la familia actuaron como si fuera el mayor logro de todos los tiempos. Mis padres estaban radiantes de orgullo. Lauren ya hablaba de la carrera que iba a tener, y yo estaba en un rincón, calculando en silencio cómo iba a funcionar todo. Mis padres no tenían dinero para pagar su educación. Lo dejaron claro cuando empezaron a soltar indirectas en las conversaciones familiares. Lauren es tan inteligente, pero la universidad es tan cara estos días, decía mi madre, mirándome como si no supiera ya a dónde iba esto. Yo no tenía mucho. Trabajaba como mecánico e intentaba ahorrar para una casa. Pero Lauren era mi hermana, y pensé, ¿qué daño hace ayudar? Así que contribuí. Al principio eran cosas pequeñas, libros de texto, algo de comida, pero no paró ahí. Pronto estaba pagando su alquiler, sus servicios públicos, incluso sus salidas nocturnas cuando necesitaba desestresarse. Cada vez que pedía dinero, venía con una excusa. Te lo devolveré cuando me gradúe. O, mamá y papá no pueden ayudar ahora. Lo que lo empeoraba era que mis padres actuaban como si yo estuviera obligado a ayudar. La familia cuida de la familia, decía papá, como si yo no estuviera ya rompiéndome la espalda en 2 trabajos para mantenerlos a flote. Mientras tanto, Lauren actuaba como si el mundo girara alrededor de ella. Publicaba fotos de cenas elegantes y viajes de fin de semana, sonriendo como si no estuviera viviendo de mi dinero. Me repetía a mí mismo que era temporal. Una vez que se gradúe, valdrá la pena. Pero en el fondo, empezaba a resentir que mi vida estuviera en pausa, mientras la suya avanzaba a toda velocidad. Y yo pagaba la cuenta. Pensé que las cosas mejorarían una vez que Lauren se adaptara a la rutina universitaria. Imaginaba que se daría cuenta de todo lo que hacía por ella y mostraría algo de gratitud. Pero, si acaso, su sentido de entitlement solo creció. La primera señal real fue sus hábitos de gasto. Mientras yo me saltaba comidas y trabajaba turnos tardíos para pagar su alquiler, Lauren presumía de su nuevo guardarropa en las redes sociales. Bolsos de diseñador, zapatos a la moda, cenas elegantes. Cosas que yo nunca podría permitirme. Al principio intenté racionalizarlo. Quizás consiguió un trabajo a tiempo parcial, o quizás solo lo exageraba para aparentar. Pero cuando le pregunté, lo descartó. Todos en la escuela visten así. No quiero parecer que no encajo. No era solo su actitud con el dinero, era todo. Me trataba como un cajero automático andante, nunca preguntando cómo estaba o si necesitaba ayuda. Mis padres no eran mejores. Cada vez que intentaba hablar de lo mucho que luchaba, me manipulaban para que me callara. Es tu hermana, decía mi madre. Deberías estar orgulloso de ayudarla. Pero no era solo ayudar, era sacrificar. Mis fines de semana se fueron, mis ahorros se fueron, y esa casa con la que siempre soñé, olvídenlo. Mientras tanto, Lauren ni siquiera se molestaba en enviar una nota de agradecimiento. En cambio, llamaba para quejarse de sus profesores, su trabajo o sus compañeros de cuarto. Nunca preguntó cómo lograba equilibrar 2 trabajos, solo para mantenerla a flote. El resentimiento que había enterrado empezó a burbujear. Estaba cansado de que trataran mi vida como si no importara, siempre y cuando la suya avanzara. El punto de inflexión llegó cuando Lauren mencionó casualmente que estaba pensando en estudiar en el extranjero por un semestre. Ni siquiera me preguntó si podía permitírmelo, solo asumió que lo manejaría. Creo que sería una gran experiencia, dijo por teléfono, con un tono ligero y despreocupado. El programa cuesta un poco más, pero es algo único en la vida, ¿verdad? Me quedé ahí, apretando el teléfono, intentando procesar lo que acababa de decir. Apenas podía con sus gastos regulares, y ahora quería que pagara un semestre en el extranjero. Cuando lo mencioné con mis padres, esperando que finalmente entraran en razón, se atrincheraron. Es una oportunidad increíble, dijo mi mamá. Lo resolverás, siempre lo haces. Me quedé atónito. Ningún reconocimiento de lo duro que trabajaba, ninguna preocupación por mi bienestar, solo la expectativa de que seguiría sacrificándome porque aparentemente ese era mi rol en la familia. Al mismo tiempo, el comportamiento de Lauren se volvió imposible de ignorar. Llamaba para quejarse de las cosas más triviales, como que su compañera de cuarto le prestara sus zapatos, o que la cafetería del campus no tuviera lates de verdad. También empezó a hacer pullas sutiles hacia mí. Se reía de cómo siempre estaba trabajando y bromeaba que estaba casado con mi empleo. Ella no te aprecia, me dijo un compañero de trabajo una noche mientras desahogaba durante un descanso. Te doblas hacia atrás y actúa como si le debieras algo. Por primera vez me pregunté si tenían razón. La cena familiar se suponía que era un encuentro casual. Mis padres me invitaron para ponernos al día, y Lauren estaba de vuelta en la ciudad por un descanso de la universidad. No quería ir, pero pensé que podía aguantar unas horas. Cuando llegué, el ambiente ya estaba tenso. Mis padres mimaban a Lauren, preguntando sobre sus clases, su vida social y si necesitaba algo más para la escuela. Me senté en silencio, esperando que alguien, cualquiera,
preguntara cómo estaba yo. Pero, por supuesto, eso nunca pasó. A mitad de la cena, Lauren empezó a hablar de nuevo del programa de estudios en el extranjero. Siguió y siguió sobre lo increíble que sería y cómo todos los que conocía lo hacían. Me miró directamente y dijo: espero que estés listo para un poco de trabajo extra, hermanito. Estos programas no son baratos. Me quedé helado. No podía creer que tuviera el descaro de decir eso delante de todos, como si fuera un hecho consumado. Quizás deberías conseguir un trabajo a tiempo parcial, dije, intentando mantener un tono ligero. Lauren se rió. ¿Yo? ¿Un trabajo a tiempo parcial? Eso es gracioso. Estoy demasiado ocupada con la escuela. Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. Dejé el tenedor y la miré fijamente. ¿Estás bromeando? ¿Crees que voy a seguir financiando tu estilo de vida para siempre mientras tú no haces nada? La habitación se quedó en silencio. Mis padres me miraron como si acabara de maldecir en la mesa. La mandíbula de Lauren cayó, pero se recuperó rápido. ¿Cuál es tu problema?, espetó. Siempre has sido tan amargado. Solo porque tu vida no va a ninguna parte, no significa que tengas que desquitarte conmigo. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que había hecho por ella, sacrificando mi tiempo, mi dinero, mis sueños, ¿así me veía? Un fracaso. Sus palabras quedaron colgando en el aire como una bofetada. Sentía mi sangre hervir, pero no iba a dejar que tuviera la última palabra. ¿Amargado?, dije, inclinándome hacia adelante. ¿Crees que estoy amargado porque mi vida no va a ninguna parte, Lauren? Mi vida no va a ninguna parte porque he estado demasiado ocupado financiando la tuya. Mis padres saltaron inmediatamente a su defensa. Eso es inapropiado, dijo mi mamá con voz cortante. Eres su hermano, es tu trabajo apoyarla. ¿Mi trabajo?, repetí, soltando una risa amarga. ¿Cuándo se convirtió en mi trabajo trabajar en 2 empleos para que ella viva en lujo? ¿Cuándo se convirtió en mi trabajo sacrificar todo mi futuro para que el suyo le sea entregado en bandeja de plata? Lauren cruzó los brazos y puso los ojos en blanco. Ah, ahí está, murmuró. La rutina del mártir. Eso fue todo. Estaba harto. ¿Sabes qué?, dije, poniéndome de pie. Adelante, llámame fracaso, Lauren, pero al menos he trabajado por todo lo que tengo. ¿Qué has hecho tú? Nada. Te sientas gastando mi dinero mientras pretendes ser mejor que yo. Me volví hacia mis cintos y padres. Y ustedes dos no son mejores. Han habilitado su egoísmo en cada paso, y estoy harto de seguir el juego. No voy a pagar nada más. Ni su alquiler, ni su matrícula, nada. El silencio fue ensordecedor. La cara de Lauren palideció, y por primera vez parecía genuinamente sorprendida. No puedes hacer esto, dijo con voz temblorosa. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Averígualo, dije, agarrando mi chaqueta. Lo he estado haciendo por años. Quizás es hora de que aprendas. Salí de esa cena sintiendo una mezcla de ira y alivio. Por primera vez, me había defendido, pero sabía que las repercusiones vendrían. Efectivamente, no tardaron. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes y llamadas. Primero fue Lauren. Empezó con mensajes pasivo-agresivos. Gracias por arruinar la cena. Espero que te sientas bien por dejar a tu propia hermana en la calle. Cuando no respondí, empezaron los chantajes. Emocionales. ¿Realmente me vas a dejar así después de todo lo que he pasado? Ignoré cada mensaje. Si quería jugar a la víctima, podía hacerlo sin mí. Luego mis padres se involucraron. Mi mamá llamó primero, con un tono lleno de decepción. No sé qué te ha pasado, dijo. Lauren necesita tu ayuda. Es tu hermana. Ha sido mi responsabilidad financiera por años, respondí. Es hora de que crezca y se cuide sola. Mi padre no fue mejor. Llamó más tarde ese día y dijo que estaba siendo egoísta, castigándola sin razón. ¿Qué va a hacer ahora? Conseguir un trabajo, dije sin rodeos, como el resto de nosotros. El golpe final llegó esa semana cuando recibí una llamada del arrendador de Lauren. Aparentemente, ella le había dicho que yo era quien pagaba su alquiler, y cuando el pago no llegó, vino directamente a mí. Ella no es mi problema ya, le dije. Necesitas hablar con ella. Esa conversación debió ser una llamada de atención para Lauren, porque unos días después apareció en mi apartamento sin avisar. Parecía desaliñada y en pánico, muy lejos de la persona confiada y entitleada que conocía. No puedes cortarme así, dijo en cuanto abrí la puerta. Sí puedo, respondí, apoyándome en el marco. Lauren se quedó ahí, cambiando de pie, como una niña pillada en una mentira. No estaba acostumbrada a oír no de mí ni de nadie. ¿No entiendes?, empezó, con voz cada vez más desesperada. Si no me ayudas, voy a perder mi apartamento. No puedo volver a casa. Mamá y papá no tienen espacio para mí. No es mi problema, dije con frialdad. Su mandíbula cayó. ¿No es tu problema? Eres mi hermano. Y por años he sido más que eso, respondí, dando un paso adelante. He sido tu red de seguridad, tu banco, tu excusa para evitar crecer. Trabajé en 2 empleos para que vivieras tu sueño, y la única vez que pedí respeto,
Me llamaste fracaso. Así que no, Lauren, no es mi problema ya. Parpadeó como si no pudiera creerlo. No lo dije en serio, tartamudeó. Estaba molesta y no pensaba. Nunca piensas, respondí. Nunca piensas en nadie más que en ti misma. Me usaste a mamá y papá, y ahora estás en pánico porque finalmente tienes que enfrentar las consecuencias. Entonces empezó a llorar. Sollozos grandes y dramáticos que podrían haber funcionado con otro, pero yo ya no caía. No vas a chantajearme para que cambie de opinión, dije. Necesitas resolver esto tú sola. Consigue un trabajo, presupuesta tu dinero, haz lo que sea, pero déjame fuera. No le gustó esa respuesta. Estás siendo cruel, espetó secándose las lágrimas. Se supone que ayudas a la familia, eso es lo que hace la familia. No, dije con voz firme. La familia se apoya mutuamente. No se aprovechan unos de otros y lo llaman amor. Y hasta que lo entiendas, no te molestes en volver. Cerré la puerta, cortando la excusa que estaba a punto de dar. Por primera vez, sentí que tenía control de mi vida de nuevo. Después de cerrar la puerta a Lauren, me preparé para las repercusiones. Ella no era del tipo que sufre en silencio, y sabía que intentaría convertir esto en una historia lacrimógena para nuestros padres. Efectivamente, me llamaron al día siguiente, furiosos. Mamá empezó con el chantaje emocional habitual. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, exigió. Está luchando y la dejaste cuando más te necesitaba. No me contuve. ¿Luchando? Ha estado viviendo de mi sueldo por años mientras actúa como la reina del mundo. Quizás es hora de que aprenda qué es luchar de verdad. Papá intervino después, acusándome de ser sin corazón e ingrato por todo lo que habían hecho por mí. Esta parte me hizo reír. ¿Ingrato?, dije. ¿Están bromeando? He estado financiando el estilo de vida de Lauren mientras ustedes dos se sentaban y la animaban como si fuera la próxima gran cosa. Mientras tanto, he estado trabajando como loco solo para mantenerla cómoda. Cuanto más lo explicaba, más calmados se ponían. Al final de la llamada, no tenían nada que decir excepto que estaba destrozando la familia. En cuanto a Lauren, su colapso fue espectacular. Llenó sus redes sociales con publicaciones vagas sobre cómo algunas personas solo piensan en sí mismas y ser decepcionado por los más cercanos. Incluso tuvo el descaro de empezar una página de GoFundMe para su alquiler, alegando que había sido sorprendida por un gasto inesperado. Sus amigos comentaron con preocupación, preguntando si podían ayudar, pero las donaciones apenas entraron. Aparentemente, la gente no estaba tan ansiosa por apoyar su estilo de vida como ella esperaba. Mientras tanto, el rumor del drama se extendió por la familia como un incendio. Mi tía llamó para decir que había oído que estaba siendo irracional, pero después de explicarle la situación, cambió de tono rápidamente. ¿Realmente esperaba que siguieras pagando su alquiler?, preguntó incrédula. Bienvenido a mi mundo, respondí. Después de que mis padres aparecieran en mi puerta, me di cuenta de cuán lejos había llegado toda esta situación. Ya no era solo el entitlement de Lauren, era toda la familia habilitándola, tratando sus problemas como si fueran míos para resolver. No se detuvieron en el chantaje. Mi madre empezó a difundir la narrativa de que había fallado, a Lauren y a la familia. Oí de primos y parientes con los que no hablaba en años, de repente enviando mensajes como «no es justo dejarla luchar» o «la familia viene primero». Pero a medida que pasaban los días, la fachada de control de Lauren empezó a resquebrajarse. Oí de amigos mutuos que se había mudado de vuelta con mis padres después de ser desalojada. Por supuesto, eso no era suficiente para ella. Dejó claro que esperaba ser mimada allí también. Un amigo me dijo que la había oído quejarse de la comida en casa. Está enojada porque sus padres no le cocinan comidas de verdad, dijo mi amigo riendo. Incluso bromeó que deberían contratar a alguien para cuidarla, ya que tú no estás para hacerlo. Oír esto solo cementó mi decisión de cortar lazos. Si mi familia quería habilitar su comportamiento, era su elección, pero yo no iba a seguir quemándome por alguien que ni siquiera podía mostrar gratitud básica. La espiral descendente de Lauren continuó. Se mudó de vuelta con mis padres, quienes la mimaron como a una niña indefensa. Habilitaron cada capricho, usando los pocos ahorros que les quedaban para apoyar su estilo de vida. Mientras tanto, redoblaron la culpa hacia mí por su situación, actuando como si hubiera cometido un crimen atroz al cortarla. Oí de parientes que Lauren seguía difundiendo mentiras sobre mí, contándole a quien quisiera oír que la había abandonado en un momento difícil. Convenientemente omitía la parte donde me había estado chupando la sangre por años, mientras presumía de su privilegio como si fuera su derecho de nacimiento. Pero su caída no fue solo financiera, fue social. El rumor de su estafa de GoFundMe se extendió, y los mismos amigos que una vez se unían a sus cenas elegantes ahora evitaban sus llamadas. Sin mí pagando la cuenta, no tenía nada que ofrecerles. El punto culminante llegó cuando mis padres me llamaron en pánico. Aparentemente, Lauren había acumulado una deuda en una tarjeta de crédito a su nombre, maximizando el límite para financiar un spree de compras. Me suplicaron ayuda, alegando que no podían hacer los pagos solos. No pude evitar reírme. Después de defenderla, habilitarla, vilipendiarme, tenían el descaro de volver arrastrándose. Este es su lío para limpiar, les dije firmemente. Eligieron apoyarla, eligieron ignorar su comportamiento, y ahora lidian con las consecuencias.
Por una vez, no discutieron. Quizás finalmente se dieron cuenta de que no iba a entrar y salvarla como tantas veces antes. Esa fue la última vez que supe de ellos. Seguí con mi vida, enfocándome en construir mi futuro sin su drama constante pesándome. Tomó años reparar el daño que habían hecho, pero salí más fuerte. En cuanto a Lauren, lo último que supe es que seguía viviendo con mis padres, atrapada en el mismo ciclo de entitlement y excusas. Parte de mí sentía lástima por ellos, atascados con su egoísmo, pero sobre todo sentía alivio. Habían hecho su cama, y ahora podían acostarse en ella,